¿Ya hiciste la prueba de escuchar un audiolibro? Te lo recomiendo mucho, porque la experiencia es muy similar a la que uno vive cuando lee un libro de manera física. Este episodio habla de los audiolibros y habla de esas lecciones que esta industria que está creciendo muy fuertemente nos está dando para la radio y también para el podcasting. Vamos a ello. Hay mucha gente que dice, porque las nuevas generaciones tienen menos retención y tienen esta sobreestimulación, necesitan contenidos más cortos. Yo creo que no es que necesiten necesariamente contenidos más cortos. Necesitan engancharse lo más rápido posible. Hoy sigue habiendo libros de más de 23 horas muy exitosos. Estás escuchando a José Alberto Parra, el country manager de Storytel para México y Colombia. El sentido del oído es el primero que se desarrolla cuando estamos en el vientre materno. Y esto a nivel cognitivo te hace que conectes de una forma muy diferente. Tanto el radio como el audiolibro, cuando estamos compartiendo una historia, porque también un programa de radio es información y es una historia que están compartiendo ahí, ya parte de una base de intimidad y de cercanía que otros formatos no tienen. Mediaventurados Podcast. Temporada 3. La transformación. Presentado por Jorge Haley. Y aquí estoy de vuelta en este episodio de Mediaventurados con un título que realmente me ha encantado por lo que me dijo el invitado de hoy. El poder lo tiene la historia. Y de eso se trata, porque hoy vamos a hablar de audiolibros, pero de aquí vamos a sacar algunas lecciones que me han resultado muy valiosas e interesantes. Así que vamos a escuchar a José Alberto Parra. Él es el country manager de Storytel, una compañía sueca nacida en el año 2006, fundada en el año 2006, que en el 2018 llegó a México y desde allí se está desarrollando hacia el sur para que las audiencias se encuentren entretenimiento 100% de audio. Audiolibros, podcasting, historias, ficciones sonoras. Vamos a escuchar esta entrevista y te invito a que te quedes hasta el final para plantear allí las conclusiones como estoy haciendo en cada uno de los episodios de este año 2022. José Alberto, a ver, estamos en un mundo que hay una especie de fervor y de adicción visual, ¿no? Y una empresa como Storytel se presenta como una empresa de entretenimiento en audio. ¿Cómo ha sido esa evolución del consumo de audio, tanto en el mundo del entretenimiento como en el podcasting y los audiolibros, desde que Storytel comenzó sus operaciones, sobre todo en Hispanoamérica, en México, en 2018 hasta hoy? Mira, ha sido muy interesante porque decidimos desde que lanzamos posicionarnos justamente como una plataforma de entretenimiento. A diferencia de lo que ocurre en otros países donde el negocio de los audiolibros se posiciona como una extensión del libro y le habla a lectores para que vayan a un nuevo formato, dado diversas circunstancias que tú conoces, como un bajo índice de lectura, una relación de la lectura con un tema de obligatoriedad escolar que hace que la gente de pronto no se involucre con los libros, decidimos alejarnos un poco de eso y posicionarnos como un tema de entretenimiento dentro de esto que denominamos audioentretenimiento. Cuando comenzamos operaciones en el 2018, vimos que el público estaba suscribiéndose a Storytel, utilizándonos principalmente en los traslados, y veíamos por el tipo de consumo que era muy enfocado a no ficción, a negocios, desarrollo personal, que quizá estaba encontrando en Storytel un sustituto del radio tradicional, que tú sabes que en México y en Colombia sigue teniendo una audiencia muy grande y que crece, y hay gente que está escuchando el radio en vivo por horas durante la mañana, ¿no? Entonces, este acercamiento y este posicionamiento funcionó muy bien. Después, obviamente, ocurre la pandemia, hay un parón de los traslados y vimos que Storytel empieza a entrar en momentos de consumo a lo largo del día. Curiosamente, esto es un detalle muy importante, al abrirse el consumo
a momentos no limitados por los 45 minutos que te puedes hacer en promedio de traslado, la gente empezó a escuchar contenidos más largos. Y entonces empezó a crecer el consumo de ficción, de novelas, romance, etc. Ahora que hemos regresado a la nueva normalidad, vemos que se recuperó el consumo de las categorías de no ficción que se daba durante los traslados, pero se mantuvo este tema de ficción y de contenidos largos. Es decir, hubo oportunidad de generar un hábito durante estos casi 2 años. Cuando uno piensa, sobre todo en el mundo de los audiolibros, países como Estados Unidos o Alemania tienen una larga trayectoria en el consumo de estos formatos de audiolibros. Y quería llegar a esto, si es que existe una relación entre el consumo del libro tradicional y el audiolibro. Es decir, en países que más se lee, como Alemania, también hay un alto consumo de audiolibro. Nuestros países latinoamericanos sabemos que los índices de lectura son muy bajos. Entonces, ¿existe relación entre ese consumo de lectura tradicional y audiolibro? Mira, yo creo que existe una relación en cuanto a la categoría de best sellers, pero no porque haya una relación de formatos, sino porque creo que finalmente esos títulos se convierten en marcas que la gente escucha y que quiere conocer. Nosotros tenemos en exclusiva, te pongo un ejemplo, Harry Potter aquí en México. Bueno, pues es una marca que independientemente del formato la gente sigue. Creo que a diferencia del mercado anglosajón, en donde, como bien apuntas, el audiolibro tiene más de 16 años y sí hay un índice de lectura alto y hay un 25% según ciertas estadísticas publicadas en Estados Unidos de gente que tiene el audiolibro, que también lo tiene en papel y en los traslados lo escucha y en casa lo lee, aquí me parece que el consumo ha sido diferente. Creo que por la dificultad que en prácticamente toda América Latina, quizá puntualmente en Buenos Aires no, o en Santiago, la dificultad de encontrar una librería física, creo que aquí lo que está entrando es un consumidor que pasa directamente al audiolibro sin pasar por el papel. Si a eso le agregas el componente de precio, considera que en el mercado anglosajón el formato de audio y el formato papel en venta unitaria han convivido por más de 15 años. Ha habido un hábito de decir, compro en su momento cassette, CD o ahora un audiolibro digital, lo compro unitariamente. En Latinoamérica, la categoría de audiolibros entra de lleno en formato streaming, en formato de suscripción. Es decir, con la promesa de todas las plataformas de suscripción, que es un catálogo enorme y un consumo sin restricciones. Un audiolibro es una voz que me está leyendo el libro del texto y me lo está contando, aportando siempre una entonación. Por otro lado, en el mundo del entretenimiento, y Storytel también está allí, obviamente, en el desarrollo de entretenimiento y de podcast, el podcast recuperó lo que hoy llamamos de manera muy moderna la ficción sonora, que en la radio hace 50 años se llamaba radionovela, ¿sí? Con actores. Totalmente. Muy importante en Colombia y en México, por cierto. Exactamente, eran fundamentales. Y me pregunto también si en el desarrollo de esto no se tiene que trabajar cada vez más, ya no una voz leyéndote, sino va a haber que desarrollar también experiencias de actuación como en una ficción sonora. Es decir, me compro un audiolibro, tengo una parte de alguien que me lee, pero a lo mejor los diálogos de una novela están recreados por actores. ¿Eso se está haciendo ya en Storytel con audiolibros que tienen partes actuadas y ficcionadas? Se está haciendo. Incluso yo te podría decir que hemos descubierto que son los contenidos más exitosos. Hemos logrado aquí colaboraciones con Vanessa Bauche, que es una actriz mexicana que estuvo en Amores Perros y que hace teatro y tiene, series de televisión y que nos han narrado en exclusiva estas series originales, con Maribán Martínez, que es un gran actor de teatro, con Marina de Tavira, que salió en Roma y que es nominada al Oscar. En fin, es que cuando lanzamos la categoría en América Latina, todos fuimos aprendiendo. En un principio, hace muchos años, y eso pasó en la industria anglo, la gente, el productor, creía que lo que era necesario únicamente era una buena voz, como si fuera una locución de radio. Con el tiempo, después de realizar estos proyectos con este talento que tiene esa capacidad histriónica, nos hemos dado cuenta que justo lo que vale la pena es que es una actuación.
lo que tú necesitas es darle vida a varios personajes y no es suficiente que tengas una buena voz. También ha habido una separación del autor-narrador, porque en un principio los autores querían narrar sus libros y después cada quien sus talentos, ¿no? Si sabes escribir, quizá no necesariamente seas bueno ante el micrófono. Yo creo que la tendencia va a ir muy parecida a lo que sucede ya en el mercado anglosajón, donde el público comenzará a escuchar ciertos o a seguir ciertas voces, ciertos narradores, independientemente del autor. Wow, eso es una bomba lo que estás contando, porque de alguna forma significa que los intérpretes de los libros también se van a convertir en esas figuras que pueden ser como taquilleras, ¿no? Como las películas de cine que ciertos personajes saben que atraen a la audiencia. Bueno, es lo que ha pasado en mercados más desarrollados. Obviamente, el autor es la mente detrás del contenido y siempre será importante. Lo que pasa es que creo que la voz tiene la responsabilidad del contacto con el consumidor final. En ese sentido. Me haces reflexionar y me llevas a una pregunta que tiene que ver precisamente con las voces. Se habla mucho sobre que las voces de inteligencia artificial van a ocupar espacios dentro incluso de la propia radio y naturalmente en uno de los primeros lugares donde ya se han hecho experimentos en esa dirección es con el tema de los audiolibros. Desde Storytel, ¿ustedes creen que hay un futuro realmente de desarrollo con voces de inteligencia artificial? Mira, yo desde Storytel te comento que ponemos mucho cuidado con las producciones, que el elemento humano es clave. Tenemos un equipo que está detrás dirigiendo, llevando la calidad de la producción. Los casting de estos actores y actrices de voz son muy importantes para nosotros. Creo que efectivamente estos ejercicios que están ocurriendo en otros lados con voces artificiales podrían tener cabida para cierto tipo de contenidos. Quizá tenga cabida un poco y quizá más en una transformación de artículos periodísticos a audio, ¿no? ¿Sabes? Donde es un poco no ficción, donde no es un personaje, estás relatando una historia plana, por llamarlo de alguna forma. Pero el elemento humano para mí me parece clave. ¡Hey! Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Mediaventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad. Es curioso, José Alberto, que la tecnología nos ha cambiado las formas de medición, ¿no? Antes, o bueno, cuando uno habla de los libros, habla de los índices de lectura basados esencialmente en cuántos libros lee una sociedad por año, ¿no? Ahora, una empresa como Storytel que desarrolla entretenimiento de audio, la medición es por cantidad de libros descargados, de clics de consumos, digamos, de audio, o por el tiempo que el usuario se conecta al consumo de audio. Es que los dos van de la mano. Si estás mucho tiempo conectado, usando la plataforma, es porque estás escuchando, ¿correcto? Entonces, un poco, yo te diría que es un mix, porque es importante el número de libros que terminas. A diferencia de lo que pasa en la industria del libro físico, tú sabes cuántos libros se vendieron, pero no tienes la certeza de cuántos libros se leyeron, ni si se leyeron completos o no. Creo, y esa es otra ventaja de las plataformas digitales, que tú tienes una data que incluso te permite inferir si la historia fue buena o no. Pensaba un poco que en gran medida las plataformas, y obviamente Storytel no escapa a esto, más allá de que ustedes tengan todo un trabajo de desarrollo de producción con mucha gente del sector editorial para poder seleccionar las obras, para poder producirlas, etc. Y precisamente una de las cosas que se dice es que nuestra capacidad de atención se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo, porque estamos recibiendo tantos estímulos, sobre todo con los teléfonos celulares. Hoy el éxito de TikTok es ver videos que algunos no tienen el menor sentido, pero sin embargo la gente ve, pero todo dura poquito. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo planifican una empresa que tiene que lograr que te mantengas concentrado? Que es lo que precisamente no quiere que hagas TikTok, que quiere que veas videitos de 15 segundos.
lo que a nosotros nos dice es que finalmente el poder lo tiene la historia. Una gran historia te engancha. Es verdad que existe un span de atención bastante menor que lo que existía hace 30 años, que hay una sobreestimulación. El reto con eso es atrapar tu atención lo más rápido posible. Interesante, José Alberto, porque también estás planteando que al final produzcas un podcast, produzcas un audiolibro o compongas una canción, esos primeros segundos o primeros minutos resultan fundamentales para generar el estímulo de permanecer. Totalmente. Pero en el mundo del audio, el impacto tiene que ser al momento, o sea, la trompada al mentón tiene que llegar apenas empiezas para que tú te quieras quedar conectado. También en otros formatos ha permeado este tema de la sobreestimulación. Ahora en una serie, en una película, el cambio de escenas son muy rápidas. Los autores, cuando escriben un libro, tú fíjate cómo los capítulos cada vez son más cortos. Es este tema. Yo creo que la gran confusión es, hay mucha gente que dice, porque las nuevas generaciones tienen menos retención y tienen esta sobreestimulación, necesitan contenidos más cortos. Yo creo que no es que necesiten necesariamente contenidos más cortos, necesitan engancharse lo más rápido posible, eso sí, pero de ahí, si se enganchan, el contenido puede ser el que sea. Hoy sigue habiendo libros de más de 23 horas muy exitosos. Vuelvo a lo mismo, el poder está en la historia y el reto está en enganchar lo más rápido posible, ¿no? Muchos de los que escuchan este podcast, Mediaventurados, son personas que trabajan en la radio. ¿Qué elementos podríamos considerar que son las fortalezas sobre las cuales se trabaja para mantener esa atención? Totalmente. Pero mira, nosotros hemos logrado una colaboración muy estrecha aquí con empresas de radio. Incluso durante un tiempo tuvimos un programa de radio de media hora sabatino en donde se hablaba de audiolibros y era en radio en vivo, en radio tradicional, ¿no? Creo que primero lo que compartimos es que el escuchar es un sentido muy íntimo, te lleva inmediatamente a la intimidad y te da una sensación de confianza. El sentido del oído es el primero que se desarrolla cuando estamos en el vientre materno y esto a nivel cognitivo te hace que conectes de una forma muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí tanto el radio como el audiolibro, cuando estamos compartiendo una historia, porque también un programa de radio es información y es una historia que están compartiendo ahí, ya parte de una base de intimidad y de cercanía que otros formatos no tienen. Creo que otra ventaja que se tiene en ambos es que te permiten lo que yo llamo darle más valor al tiempo. Yo puedo estar haciendo ejercicio y escuchando. Y hoy, después de 2 años de pandemia, en donde la gente tiene una fatiga de la pantalla, una fatiga digital, es oxígeno fresco. La gente lo que no quiere es estar más en la pantalla porque estás trabajando en la pantalla, te reuniste en la pantalla y luego te vas a ver una serie en la tarde, el consumidor está cansado y eso parte de otra ventaja. Fuera de eso, también los formatos de radio se han ido modificando. Ahora estoy seguro que en Colombia es igual, obviamente yo escucho más radio aquí en la Ciudad de México, pero estoy seguro que todos los programas de radio han pasado de cápsulas más largas a estar cortes de información, bloques más pequeños, ¿no? Un poco para lograr estos cambios y lograr esta atención. Y creo que por ahí va. Y también creo que aplica lo de el contenido es el rey. ¿Qué me puedes contar, digamos, sobre lo que ustedes creen que va a pasar con el consumo? Por un lado, obviamente, del podcasting, pero sobre todo también con esta fuerza que ustedes tienen, que es entre los audiolibros, las ficciones y un entretenimiento sonoro. Pues mira, hay perspectivas muy positivas. Creo, y esto también lo he leído en informes de consultoras, que indican que la región latinoamericana junto con el sudeste asiático continuará creciendo el tema del podcast y el tema del audio en general a dobles dígitos durante los próximos 3 años, ¿no? Creo que en cuanto a consumo hay todavía un área enorme por abarcar. Hay un punto clave que es el contenido local, ¿no? O sea, el que la gestión del negocio se haga desde México para Colombia no implica que no tengamos el cuidado y el cariño necesario para destacar lo que es relevante en Colombia en ese momento, de tal manera que el usuario colombiano en 2 minutos o menos pueda encontrar un contenido que le interese. Lo que no queremos hacer es lo que ya pasa en las plataformas de video. Seguro te ha pasado, a todos nos ha pasado,
que estás en casa, llega un domingo y dices, vamos a ver una película. Y prendes la aplicación y te inundas de contenido y pasan 20 minutos y no encuentras nada y es una frustración y ya de pronto casi ya no quieres ver nada, ¿no? Entonces, lo importante es lograr que rápidamente comience la experiencia para nosotros. Y por eso mezclamos un tema de inteligencia artificial, algoritmo, como todas las plataformas, pero tenemos un equipo humano que está cuidando y está recomendando y haciendo una curación de la tienda muy puntualmente. Estas tasas de crecimiento que dan los reportes de las consultoras, más la oportunidad a nivel poblacional y como importancia del idioma, porque es el tercer idioma más importante del mundo y es demográficamente un continente con mucho futuro, donde más del 50% de la población tiene menos de 30 años y con una creatividad muy importante, creo que auguran buenos tiempos en el futuro cercano. Las conclusiones de Mediaventurados. Número 1. Los audiolibros son la puerta de entrada al mundo de la lectura. Vivimos en un continente, como es América Latina, donde los índices de lectura tradicional son realmente muy bajos. En países como Colombia se lee un promedio de 3 libros por año, una cifra realmente muy bajita. Y esto me parece un buen dato porque significa que las apuestas como la que hace Storytel definitivamente permiten acercar a mucha gente al mundo de la literatura y al mundo de la lectura, pero a través del audio. Número 2. Como bien dice el country manager de Storytel, la clave está en lograr que a través del audio uno pueda captar la atención de manera inmediata, en esos primeros segundos, ya sea la forma en la que damos un título, en cómo empezamos a contar una historia, allí está la clave para poder lograr que el oyente se quede conectado con nosotros. Algo de esto ¿estamos haciendo todavía en la radio o ya nos olvidamos y a veces nos metemos en unos largos discursos y largas conversaciones sin pensar demasiado en que el oyente necesita cada cierto tiempo un nuevo estímulo para mantener la atención? Número 3. El poder lo tiene la historia. Es el título de este episodio. Definitivamente, si vas a contar algo a través de un podcast, a través de un audiolibro o lo vas a hacer en la radio, la clave está en lo que vas a contar y lo que le vas a llevar a aquella persona a la que le quieres llegar. Me quedo mucho también con la conclusión de vivimos en una era de intimidad con el audio, es decir, conectarnos a través de los audífonos es una manera de vivir una experiencia de audio mucho más personal, mucho más íntima. Esto no es un tema menor y tenemos que pensar que también la radio, históricamente un medio mainstream, un medio pensado para grandes audiencias, que hoy también la experiencia de consumo, la experiencia del oyente se está volviendo cada vez más personal. Y esto sí nos invita a los que hacemos radio, a los que no le hablamos a las audiencias a través de un micrófono, a pensar en ese uno a uno y no ya tanto en el concepto de que le hablamos a muchos. En el próximo episodio, Sune, creador de Nación Podcast. Hasta la próxima.